Shalom, amados. Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Buenas noches en algunos países, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí a una clase más. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? ¿Cómo están? Dios le bendiga, profe, Dios le bendiga a todos, estamos bien. Amén, amén. Amén. Igual a todos, estamos bien. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pues gracias Amén, por amén. esperar. Gloria, Estaba amado. dando... Sí, amada Yudelka, muchas gracias. Amén. Estaba dando oportunidad para que más hermanos, hermanas se nos unieran a esta clase, ya que pues estamos en las últimas, en la última recta, por así decirlo, ¿verdad? Ya nos queda poco para finalizar, por eso es que estaba yo dando oportunidad para que más se nos unieran a esta clase en vivo. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de iniciar, ya se nos hace un poquito tarde. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio ya con esta clase. Amén. Bien, antes de iniciar y antes de orar, quiero comentarles que aquí en esta palabra yo cometí un error, apenas me estoy dando cuenta. Es alienación. Me faltó una I. Sí, de todas formas ahorita la van a ver bien escrita más adelante, pero no sé por qué aquí en la introducción de la presentación se me pasó, no sé por qué se me borró una I aquí. Sí, quiero hacer esa corrección. Bueno, vamos a ver si Dios así nos lo permite. Vamos a estar viendo dos temas importantes el día de hoy, dos síndromes el día de hoy. Sí, dos temas, insisto, porque estamos, vuelvo y repito, pues ya en la recta final. Entonces, Dios nos permita que podamos, es buena hora, estoy viendo, es buena hora todavía, que nos permita apurarnos en la medida de lo posible, por supuesto, ¿verdad? Que todos y todas vengan con la mejor actitud de poner mucha atención en esta clase para que nos dé el tiempo de poder ver los temas. Amén. Bueno, antes de iniciar con estos temas, vamos a darle gracias a Dios, que es por su favor, por su misericordia, que nosotros nos encontramos aquí tomando estas clases. ¿Sí? Es solamente por su gracia, por su favor. Amén. Muy bien. Bueno, y también quiero pedirle, por favor, a la pastora María, ya que en prácticamente, pues todo el diplomado, yo estuve orando, ¿verdad? Al inicio de las clases tuve el honor, ¿verdad? Tuve el privilegio de estar orando. Quiero pedirle a nuestra querida pastora hermana María, si en esta ocasión ella nos quiere dirigir en oración para que ponernos en manos del Señor, así sean temas psicológicos, lo que sea, para que el Señor nos ayude y dar gracias. Amén. Buenas noches, mis amados. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad, luego a nuestra profe y a cada uno de los que están ahí para escuchar. Vamos a poner esta clase, como todas, la vamos a poner en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque un día más podemos reunirnos, presentarnos delante de tu presencia y asistir a nuestra clase. Te pido, Dios, que permita que lo que nos den hoy en la clase de hoy podamos captar, podamos escuchar, prestar atención y retenerla. Te pido de manera especial por cada uno de los estudiantes, al igual que por nuestra profe, para que sea tú, Señor, quien nos ayude cada día a capacitarnos más para poder dar lo mejor de lo que tú nos enseñas. Padre, en esta hora quiero agradecerte por esto y por mucho más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastora María, gracias. Gracias al Señor, primeramente, y gracias por dirigirnos en esta oración. Amén. Gracias a usted. Amén. Un honor. Muy bien, amados. Para quienes se van integrando, les comentaba a sus compañeros y compañeras que el día de hoy vamos a ver 2 temas, si Dios así nos lo permite. Vamos a estar viendo 2 síndromes, el síndrome de alienación parental como número 1, ese síndrome, y el síndrome de Blancanieves. Suena raro, ¿verdad? Para quienes no le conocen. ¿Cómo que de Blancanieves? Eso parece sacado de un cuento. Pero así fue acuñado por una psicóloga, ¿verdad? Este síndrome. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y vamos a tratar en esta ocasión y en la siguiente, que ya nos quedan pues básicamente dos clases, amados. Básicamente 2 clases. Sí quisiera pedirles un favor muy, muy especial, y como siempre es un honor escucharles, poder siempre disipar sus dudas, poder también escuchar sus comentarios, todo, ¿verdad? Ya saben, ya me conocen el tiempo que hemos estado aquí, yo creo que lo saben. Sin embargo, sí me gustaría, insisto, que en estas últimas clases tratemos de aprovechar un poquito más los temas y tratar de hablar al final de cada tema. No sé si me explique. O sea, que los comentarios que se realicen cuando hayamos terminado este primer tema, o preguntas o dudas una vez que hayamos terminado, y luego cuando ya vayamos al segundo tema, ya se hagan del segundo tema, al final del segundo tema. No sé si me expliqué o los confundí con mi explicación. Díganme si me expliqué, por favor, si me expliqué bien, amados. Entendido, maestra. Yo entendí. Gracias, mis Señor. hermanos. Usted dice que escuchemos todo el tema y si tenemos alguna duda o pregunta, que la dejemos para cuando usted termine. Gracias. Sí, mi hermana, así es. ¿Por qué? Con la finalidad de tratar de avanzar y no quedarnos a medias, porque el tema de la otra semana sí está algo larguito, sí está muy largo, y no quedarnos a medias, ¿sí? Pero vuelvo y repito, y sí me gusta mucho hacer hincapié en esto. Me gusta mucho escucharles, y siempre es importante la opinión de ustedes y también las dudas de ustedes, claro que sí. Pero en esta manera vamos a manejarnos así para poder avanzar y no quedarnos sin el tema. Amén. Bueno, sin más preámbulo y dicho lo anterior, vamos a dar inicio. El síndrome de alienación parental. Miren, aquí sí lo escribí bien, ¿se fijan? Lo que les decía, que sí cometí un error acá al principio. Miren cómo está escrito aquí. Véanlo. Ahora véanlo acá. Ay. Sí, le faltó la I. Exacto, amada. Sí quiero hacer hincapié con el error que yo cometí para que no se queden con el error. Aquí está mal, aquí me faltó la I y aquí está bien. Aquí sí está bien. Lo correcto es alienación parental. Eso es lo correcto. ¿Sí? ¿Qué es el SAP? Así se escribe, ¿verdad? Es su abreviatura, sus siglas, por así llamarlo. ¿Sí? Síndrome, la S, alienación parental. Y bien, vamos a ver qué es esto. ¿Qué es este síndrome? Que quienes no lo conocen suena algo raro, algo extraño, ¿no? Permítanme. Ay, disculpen, es que iba a estornudar. Este síndrome, como dice aquí, se le conoce al SAP como una polarización de los hijos o hijas a favor de un progenitor, a favor de uno de los padres. Es decir, uno
de ellos ponen contra al otro, ¿sí? Y generalmente es con quien conviven más, muy por lo general. No, no siempre, no es una regla, pero sí generalmente sucede así. Un ejemplo, vamos a suponer que ella es mamá, él es papá, él es el niño, ¿no? Mamá pasa más tiempo con este niño, con esta criatura. Entonces, a esta mujer le dice cosas al niño de su papá para ponerlo en contra, básicamente. Eso es alienar, alienación parental, ¿sí? Alienar al niño, a eso se refiere. Sí, y ahorita vamos a ver que tiene muchas repercusiones psicológicas y también vamos a ver un poquito, aunque no nos atañe totalmente, ¿verdad? No nos atañe, pero también vamos a ver un poquito qué dice la ley en cuanto a eso, al menos aquí en México, ¿verdad? Que es muy parecido en Latinoamérica, pero no en todos los países es exactamente lo mismo, pero sí las leyes suelen ser muy parecidas, ¿verdad? Entre nuestros países. No es lo mismo que entre países quizá europeos u otros, ¿verdad? Entre nuestros países, insisto, latinos, pues más o menos por ahí andamos. Pero de todas formas, les tocará a ustedes investigar qué dice la ley en cuanto a este tema en su país propiamente. Ahorita lo vamos a ver más adelantito. Sí, porque también le atañe a las leyes este tema, no nada más a la psicología, insisto. Nosotros lo estamos viendo desde el ámbito psicológico. Bueno, su expresión viene derivada del lavado de cerebro, de ahí viene derivada la expresión. ¿Lavado de cerebro a quién? Al niño, ¿verdad? Al niño o niña. Ya saben que si digo niño es por cuestiones de practicidad, pero aplica a ambos. Niño o niña, mujer, como sea, ¿verdad? Y es en contra de su padre sin existencia ni justificación. Permítanme, déjenme dar entrada a alguien. Sin la justificación, ¿verdad? Y puede ser considerado, esto es considerado o puede ser considerado, según insisto el país, ¿verdad? Como una forma de maltrato infantil, ¿sí? Y ante la psicología, sí es una forma de maltrato infantil, sí lo es. E insisto, deja muchas repercusiones. Y ojo aquí, no nada más los progenitores, los padres, padre o madre, cometen alienación parental. También, amados, esto no se los dicen normalmente, ¿verdad? En las escuelas de psicología o así, o de terapia familiar, etcétera. Casi nadie lo dice, pero es bien importante recalcarlo, que también los abuelos suelen cometerlo, ¿eh? Es común que también ellos cometan alienación parental. También, porque se dice mucho, bueno, es que fue mamá, bueno, es que fue papá, en contra uno del otro. Pero vuelvo, repito, también hay casos de abuelos, también. Voy a poner un ejemplo. Es, ya saben cómo me gustan los ejemplos. Un ejemplo entre muchos que pudiera dar. Vamos a suponer que esta pareja se está divorciando. No me voy a meter ahorita en asuntos de que si el divorcio está bien o mal, no me voy a meter en esos asuntos porque no es el tema de hoy. Sí, es un ejemplo. Se están ellos divorciando y el niño, por necesidades laborales de ambos, se queda diariamente con la abuela paterna. Se queda con la abuela paterna, ejemplo, ¿no? Para que ellos se puedan ir a trabajar. De 9 a 6 de la tarde, el niño se queda con la abuela paterna. Repito, ¿sí? Y esta abuela cuida al niño para que se vayan a trabajar. ¿Qué hace esta abuela?
ella es la que comete la alienación parental, diciéndole cosas, como dice aquí, como una polarización, ¿sí? En contra de la mamá. No, mira que tu mamá es esto, que tu mamá lo otro, o hace comentarios despectivos, despreciativos, o incluso comentarios más fuertes, como es que tu mamá dejó a tu papá por otro hombre, o cosas así. ¿Qué está haciendo? Está poniendo al niño en contra de su mamá. ¿Sí? ¿Se fijan? E insisto, hago hincapié, sí, muchos expertos dicen, es que nada más puede ser que ella ponga en contra al niño contra el papá o el papá ponga en contra al niño de la mamá. Hasta ahí llegan, pero no se van más allá. Bueno, ¿y qué pasa con los abuelos? Muchas de las veces, no siempre, no quiero decir que siempre, muchas de las veces ellos también lo hacen. Ellos también lo hacen. Sí, abuelo paterno, abuelo materno, abuela materna, abuelo paterno, quien sea. Sí, también son muy partícipes de esto. Muy, muy partícipes de esto. Bien. Ahora, ¿cuándo suele darse el SAP? Como dice aquí. Ahorita ya les di un ejemplo, ¿cuándo se puede dar? Ya les di el ejemplo de que cuando se están divorciando la pareja, ese fue un ejemplo, y quizá la abuela paterna del SAP, ¿verdad? Lo haga. O también cuando los progenitores precisamente estén en algún proceso de divorcio, estén en un proceso de ruptura, ellos, ¿sí? Y estén peleando también por la guarda y custodia de los hijos o de algún hijo. A veces puede ser con todos los hijos de la casa o con un solo hijo de la casa, ¿verdad? Dependiendo el caso. Y es importante, como dice aquí, recalcar que el rechazo debe de estar originado en la actitud del progenitor alienador, el que fomenta esta conducta, y no por otra situación. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la persona está poniendo en contra a los niños o al niño, ¿sí? En contra de papá o mamá, no por alguna situación necesariamente justificada, ¿verdad? Porque haya sucedido algo de gravedad en la familia o así, que de todas formas no tiene justificación, ¿verdad? De todas formas no tiene justificación. Bien, algunas características, como dice aquí, de la alienación parental. Número 1, afecta la estabilidad y equilibrio emocional del niño o niña. Les afecta muchísimo, muchísimo. Porque también los traen todos confundidos. ¿Qué está pasando? También hay mucha confusión. ¿Se acuerda que también estuvimos viendo algo de eso? Creo la semana pasada, no me acuerdo. Cuando a los niños se les crea confusión en su cabecita. También, pues, desintegración en la dinámica familiar, por supuesto, y claro está. Y también, antes de seguir avanzando, se me pasó decirles, también es importante recalcar que no solamente se da el SAP cuando hay un proceso de divorcio, ¿eh? También pueden los papás estar juntos, aparentemente, o sea, bien, entre comillas lo pongo, y alguno de los dos estar haciendo esto, estar cometiendo esta conducta, alguno de los dos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué lo pueden hacer. Ahorita vamos a ver por qué motivo se puede dar. Pero insisto, no necesariamente es porque haya un proceso de divorcio, de separación. Pueden estar juntos y estar alienando al niño. También pueden estar haciendo eso. Sí.
Inclusive pueden pasar años y años y no darse cuenta la persona. Les voy a adelantar un poquito, personalmente conozco a una persona, obviamente pues nunca daré nombres, datos, nada, ¿verdad? Nada. Que tras años de matrimonio, ya sus hijos son grandes, tras años de matrimonio, pues ella confiaba justamente en su esposo, ¿verdad? ¿Quién no confiara en su esposo? Ella confiaba en su esposo. ¿Y su esposo qué hacía con sus hijos? Les metía cosas en la cabeza de ella, de esta persona. Los estaba alienando, justamente. Y les estaba mete y mete cosas y ellos seguían casados, normal. Y ella ni cuenta, ella ni sospechaba. Hasta que todo detonó, como decimos acá en México, la bomba detonó. Ella sí notaba conductas raras, extrañas, un poco de rebeldía en la etapa infantil de los hijos, sí notaba algo extraño, pero por llamarlo de alguna manera, pues la bomba detonó en la etapa de la adolescencia y justamente fue por eso, ¿verdad? Porque él les había metido cosas en su cabecita durante años. Y justamente esta persona, que es uno de los motivos, se los voy a adelantar, que ahorita lo vamos a ver, es uno de los muchos motivos, no es el único, ojo, voy a repetir, no es el único motivo, sí, pero es uno de los muchos. Este papá era un papá narcisista, sí, y por eso lo hacía, por eso lo hacía. Entonces, pues sí, ya después pasaron otras cosas, ¿verdad? Pero para que se den una idea en qué caso se puede dar, cuándo se puede dar, por eso les comparto esto, ¿verdad? Por eso les digo, son varios casos en los que se puede dar. Bien, también en algunas de las características, también el niño no se mantiene al margen de la disputa, no lo mantienen al margen, pues obviamente que si lo están metiendo en el problema, en la disputa, pues no está al margen, ¿verdad? Ahí está en medio el menor. El menor no atiende a la razón de ese odio e inclusive ese odio o ese rencor le puede llevar a ese menor a tener sentimientos de culpa, amados. También, porque es tanto que le están metiendo a esa criaturita en su cabecita que pues no sabe por qué siente ese coraje hacia su papá o hacia su mamá, hacia quien le estén aconsejando cosas, ¿no? No sabe por qué tiene ese coraje. Entonces llega un momento en que puede tener también sentimientos de culpa, también muy fuertes. Y ahorita vamos a ver también las consecuencias de que esté sucediendo todo esto en ese menor. Algunos ejemplos de síntomas en estos niños, en estos menores. Sí, algunos ejemplos de síntomas, repito. Sí, unos síntomas que se podrían presentar. Número 1, rechazo sin motivo aparente. Sí, sin motivo aparente. También frases o comentarios negativos. ¿Sí? Por ejemplo, si es hacia su mamá, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Le empiece a hacer comentarios negativos a su mamá. No, es que tú no me quieres, no, es que tú nos vas a dejar a mi papá y a mí por otra persona o cosas así raras o inadecuadas también para un niño de su edad. Podrían ser cosas alarmantes, ¿no? En un niño. Hay que prestar atención. O inclusive también para quienes trabajan con niños, tengan cuidado también si llegan y le hacen un comentario, por ejemplo, de su mamá o de su papá. No siempre se vayan con la idea de lo que está diciendo el niño. Es cierto, ¿verdad? Mucha gente dice,
Es que son niños, créanles, los niños siempre dicen la verdad. Bueno, no, amados, porque ¿qué tal si este niño están cometiendo justamente con él alienación parental? Habría que ver el contexto de la situación. Hay que ser muy inteligentes, hay que conocer todos estos temas y por supuesto también no hay que dejar de lado el discernimiento que el Señor nos da, ¿verdad? No hay que dejarlo de lado. Yo diría que es lo primero que debemos de tener, porque vamos a suponer que el niño vaya y hable cosas de su mamá. Ejemplo, quienes trabajan en la docencia, ¿no? Que tenemos aquí gente, gloria a Dios, y a lo mejor lo que está comentando de su mamá, todos esos comentarios negativos ni siquiera son ciertos, sino que es producto de lo que le construyeron en su cabecita. Se lo repitieron tanto, tanto se lo están repitiendo, que ese niño ya se lo cree. No sé si me de entender hasta ahí, ¿verdad? Pónganme ahí un ok, un amén. Pónganme ahí algo, por favor. Gracias, amados. Porque uno siempre dice, repito, ¿verdad? Aquí en México es bien común que la gente diga, no, es que los niños siempre dicen la verdad. Bueno, insisto, no es que uno no les quiera creer a las criaturitas, ¿verdad? Hay que escucharles, hay que atenderles. Claro, especialmente psicólogas que trabajan con niños, maestras, este, incluso también en maestras de escuelita dominical, ¿verdad? Que tienen mucho contacto con esas criaturitas, etcétera, etcétera. Pero insisto, hago hincapié, hay que tener discernimiento y conocer de estos temas también, ¿verdad? A ver qué está pasando, no irnos a la primera con lo que nos están diciendo, ¿verdad? Niños o adolescentes también. También tratan de evitar encuentros, por ejemplo, con su mamá. Si en el caso de ejemplo que ya están divorciados y tengan que encontrarse cada semana tiene la visita, bueno, y pondré el ejemplo con su papá y no quiere ir, este menor no quiere ir. Bueno, está raro, ¿verdad? Habría que ver. Se ponen agresivos también, se ponen agresivos y hasta muchos niños se pueden ir hasta a los golpes con su papá o con su mamá, según con quien le hayan metido cosas en la cabeza, ¿verdad? También agresivo, tanto agresiones verbales o físicas. Ya en casos extremos pueden ser agresiones físicas también. Insultos, acusaciones falsas y, por supuesto, sentimientos de temor. También, muchos sentimientos de temor. Hasta en las noches pueden tener sentimientos de temor, despertarse en medio de la noche con pesadillas, llorando, sí, o aislarse en la escuela, detalles de esos, ¿verdad? Habría que estar ahí viendo qué está pasando con este niño, con este menor. Son algunos, insisto, de los síntomas. También algunas, bueno, les daré otro ejemplo antes de seguir con estas. Ahorita me vino en mente otro ejemplo en el que se puede también dar. Justamente aquí este ejemplo no es con padres, es también con abuelos. Justamente tengo también una paciente que quedó viuda. También no daré nombres ni nada, ¿verdad? Quedó viuda. Entonces, ahí los abuelos del papá querían meterle cosas a los niños en contra de la mamá. Gracias a Dios, la mamá es una mujer de Dios y tuvo el discernimiento, tuvo el sentir, pues que tenía que tener cuidado, ¿verdad? De no dejar a sus niños solitos con esos abuelos que tenían una mala intención, ¿verdad? Con una intención de hacer daño a su familia, a sus niños. Y tuvo justamente el discernimiento.
Y ahí pues en la terapia y todo, confirmamos unas situaciones con lo que esta persona me dijo. También se le dio la consejería, gloria a Dios, y pues se tomaron medidas, ¿verdad? Sí, respetando a esas personas como figura de que son abuelos de los niños, sí, pero que cuando se les vaya a ir los niños con ellos, que ella esté presente, que ella esté presente, que no se queden solos para no dar oportunidad, no dar pie a que ellos vayan a hacer comentarios malintencionados o fuera de lugar que vayan a hacer daño a los hijos y a la familia, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, amados, que debemos de ser mansos como palomas y astutos como serpiente. Amén. Porque a veces nos pasamos de mansos, sí, sí debemos de ser mansos, humildes también, pero también debemos de ser astutos como serpiente, como dice la palabra, y poder discernir este tipo de situaciones también. Entonces, vuelvo y repito, gloria a Dios, si esta mujer tuvo el discernimiento, porque imagínense qué hubiese pasado, ¿verdad? Bueno, también algunas consecuencias de este daño en el menor, porque hay consecuencias, no nada más es que queda ahí y el daño se le hace al adulto y ya. No, 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 hay consecuencias para el menor que está siendo alienado. Hay severas consecuencias. Hay problemas de autoestima. Si no es en ese momento, bueno, va a desarrollar en su adolescencia o incluso en su etapa adulta también, sí, si no se atiende a tiempo, problemas de autoestima, también miedo, timidez o violencia, también problemática en el desarrollo escolar, por supuesto, casi siempre todas estas situaciones se van a ver reflejadas en su entorno escolar, ¿verdad? Como ya sabemos. Sentimientos de culpa, como se los expliqué ahorita, no van a saber de qué viene todo ese asunto, porque tienen tanto coraje hacia, ejemplo, hacia su mamá, y ellos van a experimentar mucha culpa, ¿sí? Pueden desarrollar depresión infantil también, es muy serio esto es demasiado serio. Dificultades en el desarrollo de habilidades sociales también, en cómo se van a relacionar, ¿sí? Con las personas, tanto con personitas de su misma edad, compañeritos de la escuela, de la iglesia, etcétera, como con personas adultas, con familiares, tíos, etcétera, ¿verdad? Y algo muy importante también, puede empezar a haber aparición de conductas de manipulación. También estos niños pueden empezar a manipular. Y usted decir, ¿por qué? ¿Por qué está manipulando? Ejemplo, puede empezar a manipular a sus compañeritos en la clase. Ahí sería un ejemplo. O quiere manipular a mamá, o quiere manipular a la maestra del colegio, etcétera, ¿verdad? En algún detalle, en algo. Sí, puede empezar a aparecer las primeras conductas de manipulación. ¿Por qué? Porque como esta persona, esta personita, lo está aprendiendo en casa, está viendo que le están manipulando. Sí, ¿por qué le están manipulando? Porque le están metiendo ideas contra mamá o contra papá, ¿verdad? Y le están manipulando que tú dile esto o dependiendo el caso. Entonces, este niño o niña también va a empezar a tener conductas de manipulación, va a pensar que es normal, que esto está bien, que así es como nos debemos de conducir. Entonces, se fijan, va a ser un caos. Todo esto, olvídense, caótico, caótico. Va a ser todo un caos en la mente de ese niño o de esa niña. Sí. Sin mencionar, pues también que este es grave también. Este es grave.
Sí, podemos tener una persona que, insisto, en su adolescencia o de niño, de niña también, ¿verdad? Desarrolle depresión o en sus primeras etapas de su vida adulta. Y como dice aquí, manipulación, pudiera ser también un narcisista en potencia, muchas cosas, muchos problemas, entre otros. Ahora bien, una de las preguntas más interesantes es, ¿y por qué una persona haría esto? ¿O por qué puede empujar, qué puede empujar a un padre o una madre a hacer esto? ¿Por qué lo harían? Sí, saben que están haciendo mal, pero muchas de las veces, no siempre, ¿verdad? Pero muchas de las veces no saben qué tanto mal le están ocasionándole al niño o a la niña. Número 1 puede ser falta de autoestima, ¿sí? La falta de confianza y de autoestima en sí mismo, en sí misma. Y eso va de la mano con escasas habilidades sociales. También hay muchas veces, amados, muchas ocasiones que hay personas con tan poquita, pero tan poquita inteligencia emocional, con tan pobre inteligencia emocional, sí, propiamente dicho, que no tiene otra forma de relacionarse, no tiene otra forma de relacionarse más que de una manera negativa. A esa forma habría que enseñarles, sí, principalmente a través de terapia, estas habilidades, ¿verdad? Estas habilidades sociales, inteligencia emocional, cómo conducirse, cómo dirigirse, cómo no tener inclusive también conductas eh, tipo de pasivo-agresivo, entre otros, ¿no? Entre otros. Sí. Y por supuesto, pues sabemos que lo primero, pues conocer al Señor, ¿verdad? La palabra nos va a dar las pautas de cómo quiere el Rey de Reyes que vivamos nuestra vida y cómo debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Primeramente y antes que nada. Y también, otro punto importante, en caso de maltratadores en situación de violencia de género o violencia doméstica. También, ¿a qué se refiere este punto? Vamos a suponer que el papá cometa violencia de género y quizá también vaya a cometer este tipo de acto, ¿verdad? De alienación parental. También pudiera darse. También otro punto, como les dije hace ratito, en el ejemplo que les di del padre narcisista, es justamente como dice aquí, puede haber personas con trastornos de personalidad, como por ejemplo el narcisismo, trastorno de personalidad narcisista, que por eso incurra a este tipo de conductas. ¿Sí? Por lo general, el narcisista lo va a hacer, pero vuelvo a hacer hincapié, no nada más quien es narcisista va a hacer esto. Sí, puede en más casos darse, como les acabo de explicar aquí, ¿verdad? En estos puntos. Incluso otros tipos de trastornos de personalidad también, ¿verdad? Un limítrofe también pudiera serlo, una madre limítrofe. Bueno, porque digo madre, pudiera ser un padre también, pero hay más mujeres con ese trastorno que hombres. La prevalencia en trastorno límite de personalidad nos dice que hay más mamás o más mujeres. También otro caso es dificultades a la hora de expresar y comprender sus emociones. Como les dije aquí ahorita, falta de inteligencia emocional también, de la mano, también. Qué mejor que si se está dando el caso, si ustedes llegaran a detectar, pues estar dando la consejería
y o la terapia, pero pues que también reciba pues la ayuda pastoral, ¿verdad? Por supuesto. Y recibir al Señor si la persona no ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Para no estar incurriendo estas conductas. Y, por supuesto, lo más importante es para que el menor también deje de estar expuesto a esto, ¿verdad? También. Ahora bien, vamos a ver aquí. Déjenme les agrando esta diapositiva. Algunos ejemplos del comportamiento del alienador. Voy a apagar aquí la cámara para agrandar esta más, espérenme. Bien, algunos ejemplos. Como dice aquí, punto número 1, realizar comentarios negativos, insultos y faltas de respeto hacia el progenitor afectado. Puede ser un ejemplo. Número 2, contarle al niño o a la niña detalles sobre el procedimiento judicial o legal, ojo, o legal, que ponen en mal al lugar del otro padre, o sea, del papá o de la mamá. En caso aquí de que se estén divorciando, ¿verdad? Es un ejemplo, es un claro ejemplo también. El niño no tiene por qué saber estos detalles si no tiene edad, no tiene edad y mucho menos si se le va a poner en mal al papá o a la mamá. No, no tiene por qué. Otro punto, mentir sobre el padre que lo sufre. Mentirle, decirle cosas que no. Otro punto, dificultar la relación paterno-filial, rechazar las visitas o la convivencia que le corresponde por derecho, ¿sí? Como por ejemplo aquí en México, amados y amadas del Señor, es muy común, malamente, ¿verdad? Muy malamente, que la madre, no estoy diciendo todas, ¿verdad? Ni estoy diciendo que el papá no lo haga, no, pero estoy diciendo que es común que muchas madres, porque se divorciaron, porque ya no tiene nada que ver con la pareja, usen al niño, sí, porque se divorciaron y saboteen el hecho de que vean a su papá y sabotean esa relación. Por eso dice aquí, dificultar la relación y empiezan a sabotear de alguna manera para que no vean a su papá. Vuelvo y repito, no nada más pasa que las mamás lo hagan, ¿verdad? Pudiera haber casos contrarios, pero es más común. Otro punto, no informar al otro sobre la vida del menor, su evolución escolar, su salud, etcétera. También se le tiene que estar informando el progreso que está haciendo en la escuela, su salud, todo, ¿verdad? Fomentar el distanciamiento o enfriamiento de la relación. Como les dije ahorita, simplemente sabotear la relación. Sí. Y también ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el progenitor rechazado. También se le pone en ridículo, se le pone en mal o se burla de él. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a hacer. También otro punto, premiar comportamientos despectivos hacia otro padre. También se le puede premiar con comportamientos despectivos. Si ese niño tiene comportamientos despectivos hacia su papá, quizá mamá lo vaya a premiar. ¿Para qué? Para que lo vuelva a hacer. Imagínese. Otro punto es hacer que su propia familia se una a estas estrategias o procesos de alienación. También. Entonces, esos son, algunos ejemplos del alienador. Tan solo, insisto, unos ejemplos, amados, de los muchos que pudiera haber.
¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí algunos datos adicionales. Unos datos adicionales referente a este tema tan fuerte y tan común. Lamentablemente, ¿verdad? Es muy común. Más de 82,000 niños en México son víctimas de alienación parental. Fíjense, estoy hablando solamente de las cifras de aquí de mi país. Solamente. Pero si me hubiera puesto a sacar las cifras de toda Latinoamérica, ¿verdad? País por país, imagínense. Quiero pensar que deben estar muy parecidas, ¿verdad? Muy parecidas según la población que tenga cada país, por supuesto, pero deben de estar muy altas también, porque es también de cultura latina, lamentablemente, muy lamentablemente lo comento, y con mucho respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita mucha educación social, mucha difusión hacia estos temas por parte de los trabajadores sociales, de nosotros los psicólogos, en las congregaciones, de los consejeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso las cifras están muy altas. El 98% de los presos en centros de reinserción social fueron víctimas, fíjense, amados, qué fuerte esto, de alienación parental. El 98% es muchísimo. También estoy hablando de cifras aquí en México, es para que más o menos se den una idea, para que se den una idea de cómo está de grave este asunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fueron víctimas de alienación parental y se fueron por malos pasos, lamentablemente. El 95% de los internos carecen de mamá o papá. ¿Quiénes son los internos? Los que están justamente presos, por así decirlo, ¿verdad? Pero se dice internos. Sí. De hecho, déjenme les comparto, si no les había compartido. Yo hace algunos años atrás justamente trabajé en un centro federal de readaptación social, justamente hace algunos años atrás. Sí, con bastantes internos. Digo era porque ya no está, ya lo quitaron. No puedo dar muchos detalles, ¿verdad? Porque hasta la fecha pues en aquel tiempo pues se nos prohibió. No puedo revelar muchos detalles, así nada más muy superficial, pero ese Centro Federal de Readaptación Social era uno de los más importantes de aquí del país. Inclusive estuvo recluso una persona, para que se den una idea, estuvo reclusa ahí interna una persona muy famosa, el cual no daré su nombre, muy buscado en toda Latinoamérica y Estados Unidos, estuvo interno ahí unos meses, un colombiano, ¿sí? No daré su nombre, imagínenselo, ¿sí? Una persona que incurría justamente a delitos contra la salud, estuvo ahí trabajé por bastantes, no bastantes años, pero sí por algún tiempo, Entonces, pues estos datos me llaman la atención justamente porque estuve unos años trabajando ahí, el Señor me permitió trabajar ahí, sí, como gerente de recursos humanos para el personal, en la gerencia de recursos humanos, entonces, pues son bastantes interesantes estos datos, ¿verdad? Lo que dice aquí. Me alarmó mucho, amados, que dice el 98% de los presos en centros de reinserción social fueron víctimas de la alienación parental. Dije, wow, es bastante, Dios mío santo, es bastante. Y de cada
100,000 divorcios, cerca de 30% son separaciones violentas, de las cuales 30% de los casos sufren, ¿qué? Alienación parental. ¿Se fijan? O sea que este tema es más serio de lo que pensamos. Más serio porque inclusive tiene que ver también hasta con la delincuencia de nuestro país, repercute con la delincuencia de nuestro país. No quiero meterme a temas políticos ni mucho menos, ¿verdad? Nos atañe la psicología y la consejería cristiana, pero porque muchas veces también como sociedad decimos, Dios mío, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto? Bueno, todo esto empieza en los hogares. Amados, todo esto empieza en los hogares. Sí. Ay, permítanme, se me congeló la pantalla. Entonces, pues estas cifras son muy alarmantes. Son muy alarmantes, insisto. Bien. Conclusiones finales referente a este tema. Este es un síndrome, como se los expliqué cuando inició este tema, amados. No es un trastorno, como tal, es un síndrome. Se define como un desorden psicopatológico en el contexto familiar, ¿sí? Sin embargo, sí puede ser clasificado como una problemática objeto de atención clínica. Sí, por supuesto que sí. Como dice aquí, repito, una problemática objeto de atención clínica. ¿A quién? Al niño, ese menor, hay que darle atención psicológica, por supuesto, terapéutica, ese menor que haya sufrido esto, que haya sido víctima de alienación parental y también, ¿por qué no? También al adulto, pues, que fue víctima, ¿verdad? También, pero principalmente, por supuesto, el menor, ¿verdad? En algunos países, como se los dije ahorita, no está regulado como un delito. En algunos países, amados. Aquí toca que ustedes chequen en su país si está regulado como un delito. Si conocen a un abogado, una abogada, ¿sí? Pregúntenle a alguien cerca, qué sé yo. Aquí en México puede entrar, ¿sí? A través de violencia familiar. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Que yo notara ciertos síntomas como lo vi acá. Que yo estoy en proceso de divorcio, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿verdad? Dios guarde la hora. Y yo veo en alguno de mis hijos menor estos síntomas, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos, insisto, amados. Entonces, ¿qué hago? En el tema legal, estoy hablando de tema legal, una pequeña pincelada, ¿verdad? Pero obviamente hay que asesorarnos con un abogado, obviamente, ¿sí? Esto pues se lo digo a mi abogado y mi abogado mete la demanda, ¿sí? Como violencia familiar en el caso de México. Insisto, hablo en el caso de México. Toca ver en sus países cómo entra, ¿sí? En algunos países, creo europeos, sí está ya como delito la alienación parental, así tal cual. Aquí en México entra por medio de violencia familiar. Se reúnen algunas pruebas. El abogado, sí, va a pedir algunas pruebas para el juez. ¿Quién va a cooperar con esas pruebas? El psicólogo y o psiquiatra va a cooperar con esas pruebas, ¿sí? Ya sea por medio de las entrevistas psicológicas, ¿sí? Ya sea por medio de, se me fue,
pruebas psicológicas, test de diferentes, ¿verdad? Sí, ya sea por medio de eso, entre otros, ¿sí? Y luego, ya, pues ya es todo un caso, ¿verdad? Si procede el juez que dictamina, etcétera, hablando en materia legal. Pero en ámbito psicológico, pues, ¿qué toca? Pedir ayuda, ¿verdad? Pedir ayuda psicológica y, por supuesto, como lo dije ahorita en un principio también, espiritual, ¿verdad? Ir a donde los pastores para que pueda haber restauración, ¿verdad? Especialmente con ese niño, ¿verdad? Al que se le hizo el daño, especialmente. Amén. Entonces, pues sabemos, amados, que esto va en contra de la palabra. Sabemos. Esta cita que todos y todas nos la sabemos, yo creo de memoria, ¿verdad? Que tanto nos dicen nuestros pastores en la congregación, en las congregaciones, ¿verdad, amados pastoras? Que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Lo vemos en Efesios 6:4. Y justamente cometer alienación parental es llevarlos también a ira a esos niños, ¿sí? Y ahí pues va en contra de la palabra. Entonces, pues es un tema muy fuerte, muy serio, insisto, hago hincapié, tanto en materia psicológica, sí, y también en materia legal, ¿verdad? Que, insisto, ahí no nos atañe, pero nada más se los comento qué procede aquí en México, qué procedería, y pues en sus países tocaría ahí que investigaran un poco, si así lo desean, ¿verdad? En materia legal, qué procede. Amén. Bueno, amados, antes de iniciar con el otro síndrome, rapidito vamos a ver el otro síndrome en la medida de lo posible, claro, hay que verlo bien. ¿Dudas, comentarios de este síndrome de alienación parental? Díganme si les quedó claro el tema, por favor, amados. Sí, profe, yo entendí claramente, o sea, estoy entendiendo, porque esas son cosas que normalmente pues vivimos casi siempre, o lo vivimos nosotros o vemos a alguien vivir, o se nos presenta una situación similar. Así que el tema es bien importante y está muy bien explicado. Sí, amada pastora, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí se comprendió, amados? Maestra, yo opino lo mismo que la compañera. Actualmente, bueno, no actualmente, sino siempre, se ha visto eso, lo de un padre o una madre poniendo en contra del otro. ¿Se ve? Entonces eso le causa un trauma, ya sea, ¿cómo se dice? Ocasional o eternamente a un niño que cuando se desarrolla y empieza a actuar de manera que uno no sabe, ¿qué le pasó? Él no era así, pero no saben que era que en su familia lo ponían en contra de otro o siempre estaba en constante pleito, viendo el constante pleito de los padres o familias. Entonces ellos se enfocan en eso y dicen, no, yo me voy a comportar de esta manera para llamarle la atención a mis padres. Es cuando no sé si estoy en lo incorrecto, pero lo entendido fue eso para mí. Sí, amada Marla, sí está correcto. Y también como consejo final referente a este tema, amados, y a quienes nos estén viendo incluso en la grabación, pedirle mucha sabiduría al Señor y mucho discernimiento también, de la mano con todo este asunto, ¿verdad? De cuando vamos a dejar a nuestros hijos pequeños con alguien para que nos los cuiden,
¿Por qué? Porque vamos a ir a trabajar por necesidad, por diferentes razones, ¿verdad? Que hay en cada hogar y no podemos juzgar qué necesidad hay en cada hogar, ¿verdad? No podemos juzgar, pero sí debemos de ser, el consejo es que debemos de ser muy cautos, sí, pedirle al Señor esa sabiduría, ese discernimiento y no dejar nuestros hijos nada más porque son familiares. Ay, pues es que al cabo que es mi suegra, es mi suegro, ahí voy a dejar al niño, no pasa nada, o es mi papá, o es, amados, hay gente que no está convertida en la fe, ¿verdad? Y lo digo con todo amor al prójimo, que no está convertida en el evangelio, y muchas veces pueden actuar de una manera incorrecta, que contradice a lo que el Señor nos dice, ¿verdad? A lo que el Señor demanda de nosotros. Y nosotros podemos irnos a confiar a ojo cerrado. Así, como decimos en México, es una expresión, ¿verdad? A ojo cerrado irnos a confiar, sin saber que quizá esa persona en la que más nosotros estamos poniendo esa confianza aquí en la tierra y le estamos dejando a nuestra criatura para que nos lo cuide y está aconsejándole cosas malas. Sí, ya sea en contra de nosotros, en contra de su papá, insisto, son muchas situaciones en las que se puede dar esto justamente. Amén. Bien, bien, amados. Bueno, vamos a continuar. Bueno, todavía tenemos buen tiempo. Vamos a continuar con el otro síndrome, que también les va a aparecer. Cuando les mande la grabación, les voy a mandar estas diapositivas y quedé de mandarles otras también. Se las voy a estar mandando también, amados. Bueno, vamos a ver, este síndrome tiene un nombre un poco extraño. Como les decía ahorita, parece como sacado de un cuento, ¿verdad? Diríamos, ¿cómo que es de Blancanieves? Y la maestra nos va a hablar ahora de un cuento o de qué nos va a hablar, ¿verdad? Yo creo que les va a parecer un poco extraño, pues que no estamos aquí para aprender de terapia de familia, de consejería, o estamos para ver de cuentos, ¿verdad? Se oye muy raro este asunto, ¿verdad, amados? Este síndrome, como dice aquí, llamamos síndrome de Blancanieves a la distorsión de la imagen que una persona tiene de sí misma referente a su edad, a su madurez, a su belleza o a sus cualidades también intelectuales, emocionales, capacidades, lo que sea, etcétera, etcétera. Y los celos que puede desarrollar, ojo aquí, una persona hacia figuras que parecen que superarle. ¿Superarle en qué? Como dice aquí, en cuanto a belleza, cualidades u otros. Este síndrome, de aquí viene el nombre, porque dirán, ¿de dónde viene esto? Fue acuñado por la psicóloga Betsy Cohen. Por la psicóloga Betsy Cohen. Ella le puso así a este síndrome, bajo obviamente investigaciones que ella hizo, ¿verdad? Y al día de hoy, espérenme un poquito que me ando quedando ronca, espérenme. Déjenme tomar agua. Ok, disculpen. Y obviamente les decía que varios psicólogos han apoyado esto, han apoyado este síndrome, ¿sí? Y este síndrome se da, mucha gente me dice, esto me viene mucho en mente que me dice, bueno, profesora, pero ¿por qué se llama de Blancanieves si básicamente describe no
no a Blancanieves como la del cuento, sino al contrario, más bien describiría para que se den una idea, ¿verdad? Así en palabras llanas, en palabras coloquiales, más o menos describiría al personaje de la madrastra de Blancanieves. Más o menos así va la cosa, para que se empiecen como que a hacer una idea. Por eso viene de ahí el nombre, síndrome de Blancanieves. De ahí esta psicóloga le pone el nombre. Insisto, vuelvo y repito, ¿verdad? También para quienes nos ven en la grabación, porque describiría más o menos cómo es o es en el cuento la madrastra de Blancanieves. ¿Cómo era este personaje? Pues envidiaba a la muchachita del cuento, que es Blancanieves, ¿verdad? Le tenía envidia, sí, le tenía envidia, quería destruirla, ella quería ser mejor, ella quería ser más bonita, quería más belleza, quería ser más inteligente, quería ser la reina, no quería que Blancanieves le quitara el trono. ¿Se acuerdan de ese cuento? Pues ese cuento creo que existe no desde que está la película, existen libros desde mucho antes, no sé qué año, pero desde mucho antes. Sí, mucha gente se lo sabe, ¿verdad? Hombres y mujeres, mucha gente se lo sabe. Entonces, por eso le puso así esta psicóloga, ¿sí? Pero ojo aquí, no nada más este síndrome es propio de las mujeres, no, amados, no se me vayan a confundir. Aunque tenga nombre así como que en femenino, también es propio de los hombres, también. También hay hombres con este síndrome, que hay que mencionar que la prevalencia es más en las mujeres, muchísimo más en las mujeres. En los hombres se da menos, ¿sí? Vuelvo y repito, la prevalencia es más fuerte en las mujeres. Y es un síndrome muy feo, muy triste, muy feo, porque viene de la envidia, ¿verdad? Y la misma palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, en contra de la envidia. Sí, nosotros como cristianos sabemos eso. ¿Qué hay en una persona que tiene este síndrome? Pues hay envidia, hay celos en su corazón. Por eso digo que es muy triste. Bien, dice aquí, no está reconocido en el Manual de Psiquiatría Internacional, en el DSM-5. Ojo, psicólogos, sí. Sin embargo, sí está reconocido por algunos psicólogos, como les acabo de decir. Cuando esta señora, esta psicóloga Betsy Cohen, muchos psicólogos abrazaron su postura, abrazaron sus investigaciones, ¿sí? Y las personas que lo padecen presentan ciertos síntomas característicos. Y ahorita van a ver, y quizá les venga en mente, perdón, alguien que lo tenga. Quizá, ¿verdad? Quizá alguien que estén atendiendo en consulta, alguien que estén atendiendo en consejería, qué sé yo, ¿verdad? Quizá. Y les empiece a hacer sentido esto. Bueno, algunas características, amados. Dice, generalmente se da en personas adultas mayores a 40 años, generalmente, como dice aquí, pero no siempre, ¿sí? Incluso pudiera presentarse antes, pero la prevalencia sí es en personas ya que se van haciendo un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque empiezan a envejecer y empiezan a mirar a personas más jóvenes con qué, con envidia. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? Uno de los varios puntos. A envidia que tiene juventud, que tiene belleza, que tiene talento, ¿sí? Y esa persona quiere ser el centro de atención, quiere ser la bonita, quiere ser, insisto, pues la del talento, quiere
¿sí? Y no soporta que haya otra persona quizá más joven con esas características. ¿Dónde se puede dar? En muchos casos, ojo aquí, por eso tiene que ver mucho con la terapia familiar, porque en muchos de los casos se da entre madre e hija, en muchísimos de los casos, amados. En la gran mayoría de los casos que se da este síndrome de Blancanieves, se da en la madre, en la mamá. ¿Sí? Ojo, también se puede dar en las suegras. También. Y vuelvo y repito, ¿se puede dar en el papá? ¿Se puede dar en el hombre? Sí, sí se puede dar. Pero insisto, la prevalencia es más en las mujeres. Se da más en la mamá o en la misma suegra. ¿Por qué? Porque puede ver a su nuera con esas características y ella empieza a tener sentimientos de envidia, ¿sí? Porque ella está viendo que ella está empezando a envejecer, que ella es menos bonita, de alguna manera, ¿verdad? Ella lo ve así, que nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una princesa de Dios siempre es bonita en toda edad, así tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, 90, los que tenga. Siempre, cada etapa es bonita. Cada etapa es especial, ¿verdad? Cada etapa, amados. Pero ellas o ellos, pero si me refiero a ellas es precisamente porque la prevalencia, repito, es más en mujeres, piensan que no es así. Ven a otra mujer más joven, en este caso pudiera ser su hija o pudiera ser su nuera y se sienten amenazadas, ¿sí? Y por supuesto tienen distorsión del autoconcepto y baja autoestima también, ¿sí? Tienen baja autoestima. En algunos casos se pudiera decir que algunos psicólogos lo recalcan así. Dicen, bueno, es que si está incurriendo esta conducta es porque es narcisista. Bueno, pudiera ser en algunos casos, pero no en todos. Sí, como estábamos hablando justamente ahorita del síndrome de alineación parental, también aquí aplica. No, no en todos los casos. Sí. En otros casos pudiera ser precisamente también por la baja autoestima, habría que trabajar la autoestima en esa persona, ayudarle a desarrollar una autoestima sana en el Señor, no un ego desmesurado, no una autoestima desmesurada, no, no hablo de eso, una autoestima sana en el Señor, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, insisto, en muchos de los casos se puede dar así, pero también se pudiera dar, ojo con esto, en casos también en relaciones laborales. Vamos a suponer en la oficina que la jefa le tiene celos a su colaboradora o a su empleada, no sé cómo le digan en su país. No quiero usar un término despectivo, ¿verdad? Pero trato de buscar el término correcto por si en algún país le dicen de alguna forma a su colaboradora. Vamos a suponer que la jefa es más grande de edad y su colaboradora es más joven. Bueno, ahí también se pudiera dar. ¿Sí? Esta mujer, si no tiene sana su autoestima, su corazón, su envidia, sentimientos dañados, pues pudiera desarrollar este síndrome, ¿verdad? También es otro escenario en el que se pueda dar también. Pero insisto, donde más se da es en casos de madre e hija o de suegra a nuera. Bien, estas madres o padres, ¿qué hacen? Pudieran maltratar a sus hijas, a veces en público, a veces no en público, a veces a puertas cerradas son otra cosa, ¿sí?
También, como les dije ahorita, les envidian también, les tienen mucha envidia. De ahí viene toda la raíz de este síndrome de la envidia, de los celos. ¿Se fijan? Se dejaron corromper por los celos, por la envidia. Compiten con ellas. ¿Con cuáles ellas? Pues ya sea con su hija, con su nuera, con quien sea, ¿no? Con su compañera de trabajo, con los ejemplos que les di ahorita. Les molesta que sus hijas vayan creciendo y poniéndose lindas, poniéndose bonitas. También ningunean sus logros. ¿Sí? O sabotean, pueden sabotear sus logros. También. Hasta hacer comentarios como, ah, mira mamá, lo que logré. Ah, sí, pero sin mi ayuda hubiera sido imposible. Se lo ponen ellas, ¿verdad? Para hacer sentir menos a la hija, por poner uno de muchos ejemplos que pudiera poner. Sí, o sí, pero yo a tu edad yo habría logrado más que eso. Comentarios también despectivos de ese estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Por los celos, la envidia que le tienen a su hija. Y nosotras, amadas y amados del Señor, pudiéramos pensar, ay, ¿cómo pudiera haber madres así? Claro que no. Si lo natural de una madre es que proteja a su hija, ¿cómo una mamá va a tener celos de su hija? ¿Cómo? Pudiéramos creer imposible esto, pero de verdad, créanme que sí las hay, amados, sí las hay. Acuérdense que, pues, el maligno, ¿verdad? El adversario vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Justamente. Y vino también a destruir relaciones de madres e hijas, de suegras y nueras, sí, a dividir, a crear contiendas. El pecado entró, ¿verdad? El pecado entró desde la caída, desde la caída. Y si hay, amados, sí, insisto, si hay mujeres así, hombres también, vuelvo y repito, hombres también, pero normalmente hay más mujeres, ¿verdad? U otro ejemplo, que la hija le esté platicando algo a la mamá, un logro que logró, valga la redundancia, con mucho esfuerzo y está muy contenta, tiene mucho gusto y se lo platica y adrede hasta le cambia el tema, adrede, que es ahí también para ningunear su logro, hacerle sentir como menos, como poca cosa. Ay, sí, ni te puse atención. No sé si me explique. Sí, sí hay casos así, amados. Tristemente los hay y más de lo que ustedes se imaginan. Muchísimos, muchísimos casos así. Muchísimos. E insisto, es muy triste. Tanto para la víctima, un ejemplo, como para esta hija víctima, como para la victimaria, ¿verdad? Porque su corazón está lleno de celos, de envidia y de amargura también. Y de amargura también. Adelante, amada. Profe, eso es cierto que hay personas así. Yo conozco varias personas, tanto madre como hijas, que normalmente más se da en las madres con las hijas, aunque como usted dice, también acontece en los padres, pero es menos, es menos. Y esta clase, pues yo meditando, se me parece mucho a la clase 3, al tercer módulo que recibimos en la clase 3, cuando se nos habla tanto de los hijos, y es como algo para que se trabaje familiar, pero que lo trabajemos nosotros mismos, para luego poder sacarlo afuera, o sea,
¿qué está pasando conmigo? ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Qué está pasando con mis hijos? Y que después yo puedo reflejar afuera lo que está pasando dentro, pero ya se fundamentó primero en el hogar, que empieza siempre la relación mal, o por un divorcio, o por una discusión, pero empieza dentro de la familia. Entonces, es algo que nosotros, pues, como cristianos y como personas ya un poquito más capacitadas, o sea, en el área psicológica, pues podamos nosotros entender que esta clase se nos está dando como un estudio bíblico para que nosotros también nos analicemos a sí mismos, a ver cómo andamos, porque cada uno de estos temas tiene un texto bíblico y nosotros pues cuando lo llevamos a nuestra vida personal, decimos, bueno, esto puede ser que sea así, o sea, tal vez no esté pasando conmigo, pero tal vez otras cosas sí están pasando conmigo. Tengo que curar esto para trabajarlo como se me está enseñando para yo poder enseñar a otro porque me va a funcionar. O sea, esa es mi explicación. Mientras estoy escuchando la clase, mientras estoy meditando, digo, pero que se han tocado estos temas ya como son clases diferentes, pero sí se está tocando. Yo sé que una enseñanza hay para nosotros también, que no es simplemente como profesional. Dios le bendiga y gracias. Amén, amada del Señor. Querida sierva del Señor, qué sabio comentario. Muchísimas gracias. Muy edificante. Levantó su mano otra vez, amada. Adelante. ¿No? Muy bien. Perdón. Adelante. Profe, era bajándola, perdón. Ya, no se preocupe, hermana María. Sí, sí, cierto lo que nos dice nuestra querida pastora, amados. Primero nosotros aplicar la enseñanza. Esto es clave, analizarnos, ¿verdad? Y inclusive decirle al Señor en oración, ¿verdad? En nuestras oraciones del día a día, Señor, revélame qué es lo que tú quieres que yo cambie, que estoy haciendo mal, sí, que necesita ser moldeado en mí, transformado en mí a través de tu Santo Espíritu, sí. Primeramente debemos nosotros de ser buenos administradores en nuestra casa. Esto me viene en mente, sí, ser buenos padres, no perfectos, pero sí con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él nos vaya moldeando día a día con nuestra pareja, con nuestros, porque eso también, amados, es autoridad que el Señor nos va a dar para que nosotros podamos ministrar a más familias, a más personas, y no para nuestro ego, para nuestra vanagloria, no. Dejémonos de eso, claro que no, que yo sé que ninguno de aquí es así, ¿verdad? Por supuesto, pero es primeramente para glorificarle al Señor, porque como vimos en la clase número 1, cuando vimos la familia creada por Dios, ¿para qué el Señor creó las familias? Primeramente para su gloria y honra. Y todo lo que hacemos es para glorificarle a Él. ¿Sí? Vuelvo y repito, cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestra familia, primeramente ahí ya el Señor nos va a usar con autoridad donde nos tenga que usar. Llámese a usted, quien sea, ¿verdad? Quien me esté viendo en grabación, quien sea en el pastorado, en la consejería, en la misma terapia cristiana, en la luz de la palabra, en lo que sea. Ya el Señor a usted le va a ungir con esa autoridad para que pueda hacerlo a través de él, ¿verdad? Amén. Pero si nosotros ni siquiera podemos administrar o creer, también esto me lleva a otra cosa, creer en las promesas del Señor, en que Él va a hacer algo en nuestra casa y ser pacientes y perseverantes en la fe, pues no,
Lo demás será en vano, amados. Sí, no sé si me da a entender con toda esta explicación que les estoy dando, ¿verdad? Y hablando en términos más espirituales. Sí, díganme un amén, un ok, si me di a entender con este asunto que va muy correlacionado con lo que nos estaba diciendo también nuestra pastora María, nuestra hermana. Sí, levantó la mano Marla. No, maestra, solo reaccioné. Ah, ok, hermana, ok. Ok, muy bien, amén. Muy bien, amados. Vamos a continuar. Bien, ahora, no sé por qué el día de hoy me ando poniendo un poco ronca, disculpen mi voz. ¿Cómo superarlo, verdad? Sí, no se trata, como les dije en un inicio, vamos a señalar, vamos a juzgar a esa persona. No. Sí, primero terapia, consejería cristiana, a la luz de la palabra, ¿verdad? En manos de Dios, ayuda pastoral, siempre hago mucho hincapié, darles ese lugar a los pastores, que son autoridad en la iglesia, ¿verdad? Son autoridades que el Señor nos ha puesto. Nunca, amados, pasárnoslo por alto, ¿sí? Si esa familia pues es cristiana, ¿verdad? Sino tratarle de llevar a los pies de Cristo, que reciban el Evangelio y que reciban esa ayuda pastoral, ¿verdad? Y pues con la palabra, por supuesto, por supuesto. Y como dice aquí, vamos a suponer un ejemplo, que usted tal persona, ¿verdad? Para no dirigirme a nadie en particular, tiene una mamá que tiene este síndrome, ¿sí? Aún así usted debe de honrarle, aún así, ¿sí? No se trata que no es que mi mamá ya detecté que tiene el síndrome de Blancanieves. Estoy citando un ejemplo, ¿verdad? Cito un ejemplo o alguien que me llegue a ver en la grabación. Espero sea de bendición y edificación para su vida. Sí. Aún así, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, como leímos ahorita, ¿verdad? Anteriormente, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Texto, porción de la escritura que tanto leemos, que tanto nos leen nuestros pastores. En Efesios 6, capítulo 6, versículo 2 al 4. Entonces aquí no dice, bueno, pero si tu mamá tiene un síndrome, si tu mamá es narcisista, no la honres. No lo dice, ¿verdad? No hay una cláusula. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Les tenemos que honrar. Ahora bien, ¿qué es y qué no es la honra? Sí, en caso de que usted tenga una mamá o un papá con estas características del síndrome de Blancanieves u otro, ¿verdad? O características narcisistas que también pudieran ser muy parecidas. Dice, honrar es respetar, estimar y tener consideración. Les tenemos de tener en alta estima, en alto respeto y en alta consideración. Eso es la honra a nuestros padres, pese a lo que sea. No dice, si se lo ganaron, usted le honra. No, ¿verdad? No, se lo ganen o no se lo ganen, nosotros les vamos a honrar porque el Señor nos lo manda. Es una instrucción del Señor. Sí, y también porque debemos dar de gracia lo que por gracia que recibimos, ¿verdad? También ahí entraría, como dice en Mateo. Sí. Ahora bien, la honra no es idolatrarlos, amados. Sí. Ahí después ven en Deuteronomio 6:13, la honra no es idolatrarlos, tampoco no estamos hablando de idolatría.
no es permitirles que controlen la vida de sus hijos, ojo, cuando son mayores de edad o especialmente ya casados con su familia. ¿Sí? No, que de esto vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Ahorita es una pincelada, pero esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase. Honrarles no quiere decir, papá, mamá, te honro y controla mi vida y métete en mis cosas y en la de mi esposo. No, eso no es la honra, porque mucha gente se confunde. No, eso no es la honra. No significa obediencia en la edad adulta, ¿verdad? Sí. Llamarle a lo malo bueno o a lo bueno malo. Las familias tóxicas distorsionan esto. ¿Sí? Se ha distorsionado. Amados, aquí no me acuerdo sinceramente por qué puse Efesios 5:11. ¿Alguien tiene ahí su Biblia a la mano que me pueda ayudar a leer esta porción de la Escritura? Si la tienen. ¿Alguien que la tenga? Lady, adelante, hermana. No es esto, no. Efesio, maestra. Sí, amada, por favor. Efesios 5, capítulo 5, versículo 11. Ok, Así como está aquí, mire. ok. Déjame ver. Porque también lo leen. Sí, por favor, si nos ayuden a leerla. En leer. Maestra. Repítame el capítulo y el versículo y escúchame. 5, capítulo 5, versículo 11. 5:11. A ver qué dice por ahí. De las tinieblas, sino más bien reprenderle, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo lo que el cual dice. Amén. Amén. Un grandísimo favor, querida hermana. ¿Nos lo pudiera leer nuevamente con voz un poco más alta? Ok, sí, maestra. Ok, Gracias. ok, ok. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, lo dejamos ahí, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana, gracias. Oí que alguien levantó su mano. Escuché, ¿no? Muy bien. Es importante porque todas las obras van a ser manifiestas, como dice ahí, y saben que mientras nos hacía favor nuestra hermana Lady de leer, me vino justamente en mente
de que también la escritura, de la mano con este asunto, enseña de no ver la desnudez de los padres, ¿sí? No sé bueno, todos deben de saber eso, ¿verdad? De no ver la desnudez de los padres, ¿sí? Y ahí, amados, se refiere más que nada en no exponerles en cuanto a esa desnudez del alma, ¿sí? Porque a veces nosotros hiperliteralizamos las escrituras, lo ponemos siempre de una manera bien literal, pero ahí también nos está hablando de un sentido metafórico también, de que no debemos de exponer esa desnudez del alma de los padres. ¿A qué se refiere? De también no estar hablando, ¿verdad?, de esas faltas de ellos. Va de la mano justamente con esto, de si son o no son. Bueno, tenemos que otorgar gracia. Sí, no sé si me explique con todo este punto. No sé si me explique con todo este punto que les estoy justamente explicando, ¿verdad? Valga la redundancia. Díganme si me expliqué. Díganme un ok y un amén. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo vamos por ahí? A ver, Pastora María. Sí, profe, yo la entendí, pero usted sabe que entrar en esta materia, yo como pastora, usted como maestra, nos tomaría un poco de tiempo. Entonces, por eso me quedé en Amén. silencio, porque ya ahí vienen dos temas, más que estamos hablando uno de lo que es la honra, y entonces cuando entramos lo que es Sí, honrar o no divulgar lo que es la desnudez del padre y todo eso, y exacto. cuando vamos a hablar ya de lo interior, o sea, del alma, ya usted sabe que tenemos que entrar en detalle, por eso me quedé en silencio, pero si la estoy escuchando. Sí, pastora, muchas gracias. Sí, exactamente. Esto llevaría a desarrollar un tema, ¿verdad? Todo un tema. Todo un tema, más allá justamente hasta de una enseñanza ya a nivel clase, ¿verdad? Ya una enseñanza más a nivel predicación, justamente, ¿verdad? Pero va de la mano con esto y tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Aunque sea que lo hayamos tocado así de manera superficial, pero sí tenerlo muy en cuenta. Sí. Y otro punto es no permitir que lo desestabilicen emocionalmente, ¿verdad? Pero tampoco permitir que se le haga daño. Justamente las escrituras nos enseñan que Saúl era un rey que quería hacerle daño a David, pero David huyó, aún siendo una figura de autoridad, ¿sí? No se le plantó enfrente para que le hiciera daño, ¿verdad? Aún siendo una figura de autoridad, ¿sí? Ahí nos enseña justamente. Entonces, aquí también, aún siendo una figura de autoridad, si este padre, si esta madre son personas dañinas, pues no nos vamos a poner ahí enfrente para que nos siga haciendo daño, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero sí honrar, sí respetar, pero no permitir ciertas cosas que no se deben de permitir, ¿verdad? Sí. Bueno, espero y hasta ahí se haya quedado entendible. Ah, pues acá está la cita esta.
de no idolatrarlos, la de Deuteronomio, acá se las puse. Sí, porque la palabra nos dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Sí. Bueno, esta entramos más en detalle en la otra clase, porque la otra clase tiene más que ver con esta. Sí. Dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Porque se las puse, porque va de la mano con la honra hacia los padres también. Sí. Porque si hay necesidad de, como dice aquí, de proveer para los suyos, también es una manera de honrarles, ¿verdad? Dando provisión, si así lo necesitan, ¿verdad? Si esos padres son grandes, si esos padres lo necesitan, bueno, hay que dar provisión, ¿verdad? También. Independientemente si tienen conductas como las que acabamos de ver aquí con este síndrome o lo que sea. ¿Sí? Y aún teniendo padres que tengan estas características, nos demanda el Señor, como dice aquí, guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Lo vemos en Proverbios capítulo 4, verso 23 al 24. Amén. Aún así, Dios nos demanda guardar nuestro corazón, ¿verdad? Aún teniendo este tipo de situaciones. Amén. Bueno, amados, pues hasta aquí llegamos con estos dos síndromes. Espero que el Señor nos permita vernos, encontrarnos la próxima semana para continuar con otro tema. Y pues fue un gusto para mí haberles servido en esta clase, en una clase más. Que tengan una bendecida noche y Dios mediante nos estamos viendo la próxima clase. Si no tienen algún comentario final. Buenas noches, maestra. Dios le bendiga. Buenas Amén. noches, maestra. Amén, Buenas amados. noches para todos. Buenas. Bendiciones.